Y por eso estar en Cristo hoy significa, ¿verdad? De que como discípulo, desde nuestro llamamiento, tenemos todo lo que hacemos y decimos, tiene que estar fundamentado en la obra de Cristo, que vino a hacer acá en la tierra, ¿verdad? Aunque no lo veamos, pero ahora lo hacemos por medio de la fe en Así Él. es. Sí, muchas gracias. De eso también, seguimos en Cristo, aunque no está presente físicamente, ¿verdad? Seguimos con Él en su palabra. Y uno más, Grivaldo, por favor. Bueno, buenas noches ante todo. Tenemos que estar claro que Pablo conoció a Jesucristo en su camino a Damasco. Ya Jesucristo había muerto, ¿verdad? Lógicamente, el término Cristo es griego, no es hebreo. ¿Me explico? Pero de todas maneras, lo bueno que Pablo, a través de Bernabé, tomó 15 años aprendiendo sobre Cristo, ¿verdad? Y después todo su ministerio prácticamente fue hablar de lo que Cristo había enseñado cuando estuvo en la tierra y su sacrificio en cruz para cada uno de nosotros. Así que él es, como Camilo mismo decía, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. O sea que lo que nos está diciendo es que tenemos que confiar en lo que nos dejó, en lo que nos enseñó mientras estuvo en la tierra, lógicamente, y de la razón de su sacrificio en cruz y para qué fue, para que por lo menos nosotros seamos agradecidos de lo que él hizo, ¿verdad? Y tener su gracia, tener mucha gratitud de su sacrificio en cruz que hizo por cada uno de nosotros y tratar de vivir la vida como él nos enseñó, como él quiere que vivamos, como para ser grato frente al Padre a través de su enseñanza, su muerte, su sacrificio, su resurrección, ¿verdad? Y seamos muy buen imitador, realmente es de Cristo, ni siquiera de Pablo. Así que él vivió en la tenencia que vivía Jesucristo y hablando siempre de las maravillas de él y lo que tenía Dios preparado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Antes de que el hombre cometiera el pecado y lo que nos espera para un futuro. Excelente, muchas gracias. Entonces sí, la actitud de gratitud también es importante, ¿no? La actitud de estar agradecidos por todo lo que Jesús hizo por nosotros es la motivación principal, ¿no? Lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros de forma personal. Un profesor me explicó de forma muy sencilla esta expresión en Cristo. Él hizo un círculo y dentro del círculo puso el nombre Jesús. Y nos explicó, si ustedes están dentro del círculo en Jesús, van a poder aprender y tener todas las bendiciones que deseen en su vida espiritual, ¿no? De perdón, del cielo, de crecer en la enseñanza, de poder dar frutos para el Señor. Todo esto viene si están dentro del círculo. Si están fuera del círculo, si no, ya no están en Cristo, si están fuera de Cristo, pues ya no van a poder hacer nada de esto. No hay perdón, no hay salvación, no hay frutos, no hay crecimiento. Así que todo tiene que estar relacionado con Cristo en nuestras vidas para recibir las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que esa idea de un círculo yo creo que es la forma más fácil y todas las bendiciones adentro y nada de la bendición de Dios fuera de Jesucristo. Es solo a través de Él. Segunda pregunta, gracias por sus comentarios. También vamos a hacer énfasis en lo que Jesús enseñó. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes, ¿no? Eso viene directamente de la lectura de Juan 15. ¿Cuál es la paz o consuelo que encontramos en esas palabras de Jesús? De que cada cristiano, cada discípulo puede decir que Jesús me escogió a mí y yo no escogí a Cristo. ¿Cómo es que eso nos trae paz y consuelo en la vida de fe? ¿Alguien tiene una observación sobre esa enseñanza, Modesto, por favor? Sí, gracias, pastor. Pues realmente, esa palabra yo, me la atesoro porque realmente él me buscó primero a mí. Sí, me encontró y a pesar de que yo era una persona muy renuente,
No quería saber nada del evangelio, pero el Señor en su paciencia, en su amor, me puso una grande ayuda idónea, sí, que en este caso era mi esposa, ¿no? Y doy gracias a Dios hoy por ello, porque ella fue la que me enseñaba, me predicaba y enfatizaba mucho lo que Dios iba a hacer conmigo, ¿sí? Y entonces, digo, es que yo no me siento digno, de recibir, de ser escogido por el Señor, ¿sí? Yo así me sentía. Así es. Pero cuando llegó el momento, me entregué, ya no pude más. Dije, no, Señor, yo me entrego a ti y haz de mí lo conforme a tu bendita voluntad y moldea este vaso que está muy dañado, ¿sí? Hazlo de nuevo, Señor, como el alfarero, ¿sí? Entonces, moldéame a tu imagen, Señor, y que se haga tu santa voluntad. Y a partir de ahí, pastor, ¿sí? Empezó el Señor a trabajar conmigo, me empezó a enseñar, empecé a tener una comunión viva con Él. Por eso ahora yo doy testimonio y digo, Dios sí existe, el Señor Jesucristo resucitó realmente, no es como muchos lo tienen por crucificado ahí nada más como una señal, no. El Señor Jesús sí resucitó, el Señor Jesús está vivo, el Señor Jesús sí reina con el Padre ahorita y ahorita está reinando en mi corazón, ¿sí? Y precisamente es mi anhelo de buscarlo más y más cada día y aprender más de Él a través de su palabra, ¿sí? Y eso me llena totalmente, ¿sí? Y por eso digo, cuando veo que dice la palabra, dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, y realmente es verdad, se cumple la palabra totalmente. Digo, el Señor me escogió a mí y gracias al Señor estoy aquí. Eso es lo que yo le puedo aportar, pastor. Muchísimas gracias, no, muy hermosa la historia y cómo Dios utiliza a una esposa también, y aquí está usted estudiando en línea y conociendo más de la palabra. Es una gran bendición, la verdad. Amén, gloria a Dios. Gracias por compartir. Y como usted, todos nosotros, pues la verdad, nadie llega a Cristo sino que Él, sin que Él nos toque primero en su palabra y en su gracia y su poder, porque si estamos muertos en el pecado, pues nadie va a buscar a Cristo, ¿no? Tiene que ser el llamado de Dios que nos transforme y nos pone en su reino. Y eso es una gran bendición. Amén. Seguimos, Daniel López, un comentario. Sí, pastor. Para mí el consuelo más grande, ¿verdad?, que tengo como discípulo del Señor es que si Él me eligió, Él me mantendrá firme. Y es que a veces cuando se piensa, ¿verdad?, de que uno busca a Dios o uno busca a Dios, el error que se comete es de que uno quiere hacer cosas para agradar a Dios. Uno siempre quiere estar haciendo cosas para caerle bien a Dios, para agradarle, para que Él lo vea bien a uno. Pero cuando uno entra en este punto de estar consciente de que Él lo eligió a uno, no es uno que lo eligió a Él, uno se da cuenta que uno simplemente ya no tiene que hacer nada, ningún mérito. Simplemente es seguir el ejemplo de Él, la doctrina, lo que Él nos enseñó, y Él nos va a respaldar en todo momento. Y es el consuelo que tenemos, pues, es de que a pesar de todos los sufrimientos y todo lo que podamos pasar por seguirlo a Él, sabemos que si Él nos eligió, Él nos va a sostener. Y eso es lo más maravilloso que podemos. Excelente comentario. Sí, muchísimas gracias por compartir. Está perfecto, es mucho más seguro, ¿no? Si Dios nos elige a nosotros, pues es una cosa segura y no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Si fuera nuestra elección, pues yo creo que pensaríamos, tenemos un eco. Ok. Sí, lo que mencionó a Daniel es muy cierto, que si Dios nos elige, siempre estará con nosotros, no nos va a abandonar, y es algo que trae más seguridad, porque
si fuera nuestra elección, siempre estaríamos tratando de buscar formas de agradar a Dios, estar seguro de nuestra elección, pero si es de Dios, podemos confiar plenamente en que sí somos hijos y discípulos de Dios por toda la eternidad. Sí, gracias. ¿Un comentario más, Osvaldo? Amén, pastor. Bueno, en realidad esta frase, como decía el hermano al comienzo, creo que nos toca a todos los que venimos de una oscuridad tremenda, ¿no? A veces los canales abusados, canales que nosotros nunca nos esperamos. Me refiero a mi esposa también en esta parte. Pero lo bueno de todo esto, hermano, es que Dios realmente, como dice Juan en su carta, que Él nos eligió a nosotros porque Él nos amó primero. No es el hecho que nosotros lo hayamos querido escoger a Él, ni que nosotros hayamos visto algo bueno en todo esto. Simplemente Él nos amó y Él nos ha hecho y nos ha escogido como primicia de su criatura. O sea, estamos en esa parte envolvente en Dios. Nosotros hemos sido elegidos y predestinados para estar delante de su presencia, para la alabanza de su gloria, dice su palabra. Y lo bueno que nosotros tenemos, el conocimiento de la palabra para poder escoger esta parte maravillosa como es sentir el inmenso amor de Dios sobre nuestra vida. Amén, hermano. Amén. Muchísimas gracias. Sí, eso va muy bien con lo que yo quiero mencionar aquí al final, es que yo tengo mucho más confianza en la elección de Dios que en mi propia elección, ¿no? Eso me da muchísima más seguridad saber que el Dios Todopoderoso y Soberano del universo me ha elegido a mí, a que yo haya elegido a Dios, ¿no? Porque los seres humanos deciden hacer algo y pues mañana cambian o no pueden, no tienen la posibilidad, pero solo Dios nos puede elegir, nos puede transformar de un incrédulo a un creyente, puede cambiar nuestro corazón y es el único que nos da la seguridad de que es algo real, es algo seguro, porque es mucho más poderoso que nosotros. Así que a mí me encanta ese versículo también, que somos escogidos de Dios, elegidos por Dios y no es nuestra propia elección, nuestra decisión. La voluntad humana es muy, cambia mucho, ¿no? Pero el Señor, cuando Él decide, es seguro para siempre. Y gracias. La tercera pregunta es de la comparación con el lirio de sangre africano. Es una flor que es muy delicada, muy, muy sensible, y si baja la temperatura, si sube la temperatura, muere. Pues si hay demasiada agua, si falta agua, pues también fácilmente muere. Y hace la comparación en el video entre el lirio africano y los discípulos, ¿no? ¿Y alguien se acuerda cuál es la comparación, cuál es la enseñanza de la comparación entre el lirio africano y el discípulo de Jesucristo? Igual nosotros, si falta algo, pues no vamos a crecer, si vamos a morir, ¿no? Y eso es lo mismo que dice el video. El video dice, si tienes un lirio de sangre africano, pues hay que cuidarlo mucho, porque si no va a morir, si no recibe las condiciones adecuadas, no puede sobrevivir ni crecer. Y es lo mismo con nosotros, ¿no? Osvaldo, ¿quería compartir? Sí, o sea, en el video se observaba que decía la forma como había que cuidar este lirio, que no podía tener mucho frío. Hablaba de un porcentaje, no me acuerdo si es 12 grados, que no podía, de ahí ya moría. O si se pasaba mucha agua, también moría. Y para el discípulo es igual, o sea, no podemos nosotros estar desentendidos de las cosas de Dios porque realmente no vamos a poder prevalecer. Tenemos que siempre estar, como dice el Señor en su palabra, estar realmente agarrados de la vid, porque no podemos nosotros, como papas, nos andar sueltos. Debemos estar siempre cimentados en la palabra y optando siempre por la búsqueda de encontrarnos cada día con el Señor.
es lo que nos lleva simplemente a relacionarnos y siempre ahondar más en Él. No podemos separarnos. Excelente, gracias, gracias. Sí, sí, si estamos separados de la palabra, pues no podemos hacer nada. Modesto, por favor. Modesto, por favor. Sí, pastor, gracias. Sí, esto me recuerda mucho, pastor, sobre este lirio africano que tiene cierto cuidado. Pero a mí me hicieron una comparación, sí, de un hermano que me dijo, cuando yo estaba iniciando en el cristianismo, me dice, mira, para que tú puedas seguir al Señor, ¿sí? Tú eres como una flor del campo. Necesitas ser arrancada de la tierra, ¿sí? Y limpiarte de toda la tierra de donde estabas plantado, para que posteriormente, ¿sí? Permanezcas, ¿sí? En un vaso con agua, ¿sí? Y ahí puedas florecer grandemente. Dice, ¿qué quiere decir esto? Significa que tú debes ser, ¿sí? Arrancado del mundo para que seas injertado en la vid que es Cristo, ¿sí? Y sobre el río de aguas que el Señor promete, ¿sí? Dice, y jamás volvás a tener sed, porque dentro de ti correrán ríos de agua viva, ¿sí? Y entonces, y sí, al paso del tiempo, pues sí, realmente sí, esto es verdad, ¿no? Así como el libro africano debe tener ciertos cuidados, también el discípulo de Jesús, o nosotros como discípulos de Cristo, o hijos de Dios, debemos tener mucho cuidado, ¿sí? De no separarnos de la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Está siempre injertados en la vid para que nosotros podamos tener fruto, ¿sí? Y como dice el Señor, hasta el 100 por 1, ¿no? Así es, una rama que no esté conectada a la vid, ¿cuánto tiempo va a vivir? Pues segundos, se va a secar. ¿no? Ya, rapidísimo se seca. Grivaldo, por favor. Bueno, ese lirio africano me gustó y me llamó la atención bastante, que tiene una peculiaridad. Si está por debajo de 12 grados centígrados, se muere. Si se le echa agua cuando no es el momento adecuado, también puede morir, ¿verdad? Una planta bastante delicada. Tiene un periodo para echarle agua. Lógicamente, ¿cómo reflejamos esto en nosotros? Que nosotros tenemos que estar igual. Necesitamos el agua. Necesitamos alimentarnos, ¿verdad? Pero cada cosa tiene su momento y su lugar. ¿Me explico? No podemos pasarnos por la calle padriendo, pero tampoco podemos enfriarnos y no hablar de nuestro Dios. O sea, cada cosa en su respectivo momento y situación. Pero debemos siempre estar alimentándonos de palabra, escuchando palabra, estudiando palabra, ¿verdad? Y teniendo mucho cuidado con nuestro comportamiento, tratar de andar en paz, tanto con nosotros mismos en nuestras situaciones y las situaciones ajenas que tenemos en la calle. La paz, buscando sabiduría de parte de Dios y conocimiento de parte de Él, pero no podemos ni enfriarnos ni andar demasiado acalorado con respecto a la palabra. O sea, que se nos note la paz y la tranquilidad, pero estar siempre sabiendo que tenemos que alimentarnos, nutrirnos y buscar profundidad en lo que es la palabra. Excelente, gracias. Muchas gracias por compartir, a Grivaldo. Y un último comentario, Natalie, por favor. Gracias, pastor. Buenas noches. Bueno, importante esta analogía con el lirio africano y viéndolo en la lectura de Juan 15, hay algo muy importante, todo correcto, como dijeron mis hermanos, pero en Juan 15:16 nos dice que ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Entonces, que la causa principal de estar en Cristo es, como nos dice este versículo, que Él nos eligió a nosotros para ser sus discípulos. Y creo que si Él nos eligió, Él nos va a sustentar. Lógico, tenemos que tener nuestra disposición, nuestra intencionalidad
pero recordar que Él nos eligió como sus discípulos. Somos llamados a una comisión que no es optativa, por lo tanto, el permanecer en Él, debemos recordar ese versículo. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Gracias, pastor. Muchas gracias. Un gran versículo de la Biblia, de recordarnos que el llamado es de Dios, la elección es de Dios, y así es algo muy seguro. Ok, gracias por compartir. El lirio nos enseña que hay que cuidar la fe, hay que cuidar nuestro camino con el Señor, y si nos desconectamos de Cristo, si no estamos recibiendo el agua y la luz de su palabra, pues en poco tiempo se seca la fe y muere el cristiano, ¿no? Muere el discípulo. Yo les puedo decir que incluso los pastores, si no estamos en la palabra con sinceridad, pues vamos a también secarnos en la vida espiritual y no vamos a poder servir al pueblo de Dios. Lamentablemente hemos visto casos, ¿no? Donde incluso líderes en las iglesias no están en la palabra sinceramente o no están trabajando muy bien para el Señor, o peor, pues dejan que el diablo les gane, ¿no? Con la tentación. Así que siempre todos tenemos que, nadie puede decir, pues yo solo, ¿no? Yo soy independiente y ya no necesito aprender más de la palabra, ya soy experto. No, no es así, ¿no? Siempre tenemos que estar conectados, siempre tenemos que regresar en arrepentimiento y fe en Jesucristo para el perdón. Siempre tenemos que regresar con gratitud que Dios nos ha elegido y dar una vida de buenas obras para el Señor. Ok, gracias. El lirio nos enseña a cuidar nuestra conexión con Cristo. Y la última parte, pues para avanzar, simplemente vamos a contestar la pregunta aquí. Dice, ¿por qué es tan peligroso agregar cualquier otro requisito para ser un discípulo aparte de la gracia de Dios? Pues eso nos quita la seguridad, ¿no? Así estamos diciendo que nosotros obramos para ganar el favor de Dios, o que nosotros elegimos a Dios por la forma de obedecer o de vivir, y eso es muy peligroso porque quita la seguridad de saber que Dios es quien nos eligió a nosotros para seguirlo como sus discípulos, y solo por su gracia, ¿no? Vamos a avanzar. Gracias por sus comentarios. Aquí en Juan 15 habla mucho de la conexión con Cristo a través de la palabra. Queremos pasar unos minutos aquí también hablando de la conexión que tenemos con Cristo a través del bautismo. Un solo bautismo. En Mateo 28 tenemos la gran comisión de ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también vemos en Romanos 6 que fuimos bautizados en Cristo Jesús. Es el mismo bautismo. Hay los que pueden decir, bueno, pero uno es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, otro es solo en Cristo. Pero la verdad, Efesios 4 deja muy claro que hay un solo bautismo. En Romanos está hablando no tanto del nombre, sino de lo mismo, ¿no? De ser bautizados en Cristo Jesús. Es como con el bautismo entramos en una relación con Él, entramos en su círculo. Si estamos pensando en el círculo, entramos en el círculo de Jesús, y ahí estamos mediante el bautismo que está obrando en nuestras vidas. Vamos a hablar un par de minutos sobre esa porción de las Escrituras, Romanos 6, 1 al 4. Donde dice, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte, ¿no? Entonces el bautismo claramente nos conecta con Jesús en su muerte y después en su resurrección también, veremos más adelante. Y si estamos conectados en Cristo en su muerte, también vamos a recibir todas las bendiciones de su muerte, que es el perdón, la vida eterna y la renovación de nuestras vidas que viene solamente en Él, ¿no?
Entonces aquí vemos que el bautismo es otra forma muy grande de conectarnos con Cristo. Mateo 28 habla del bautismo y de la enseñanza, ¿no? Cuando nos manda al mundo, hay que enseñar todas las cosas que Jesús nos dejó. Y segundo, bautizar, porque son las dos formas en que Dios nos conecta con su Hijo Jesucristo. Una vez me lo explicaron así, que la palabra y el bautismo trabajan juntos, casi como un matrimonio, podemos decir. En este caso vemos que el esposo está haciendo un acto de amor para su esposa, está lavando los trastes. Hay muchas otras formas en que los esposos y las esposas muestran que aman a que se aman. Y ahí vemos un poco de la comparación con la palabra y el bautismo. La palabra es como decir te amo, y el bautismo es como algo visual, ¿no? Es un acto que puedes experimentar, que puedes sentir, que es visible en tu vida. Y así también Dios dice, yo te elegí y yo te amo, ¿no? Entonces hay esas dos formas, y Dios es tan sabio, tan amoroso, que nos da dos formas. Es porque a veces uno ve en los matrimonios, las relaciones de pareja, que una persona dice, bueno, él dice que soy la única, o ella dice que soy el único, pero son solamente palabras, ¿no? Yo quiero ver los actos, yo quiero ver que realmente hace cosas que me pone en el primer lugar en su vida. Y si pensamos así en el matrimonio, de que las palabras son importantes, pero también los actos, así podemos comprender un poco la relación de la palabra y el bautismo también. Son dos formas en que Dios nos elige, entonces nos muestra su amor y nos pone en Cristo. Uno es más de palabra y el otro es más visual, de obra, algo que experimentamos en la vida. Así quizás podemos entender un poco más esas dos grandes bendiciones de Dios, del Señor. Y vamos a avanzar un poco con el tema del bautismo. Ya estamos un poco avanzados en la clase aquí. Vamos a pasar un poco por este tema. Gálatas 3, la conexión que tenemos con Cristo en el bautismo, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ese es un versículo que también siempre me encanta, porque el bautismo es un cambio de ropa. Hay tradiciones con el bautismo en que literalmente después del bautismo les dan a los bautizados como un tipo de túnica blanca, o un cambio de ropa para simbolismo, ¿no? De lo que está sucediendo en el bautismo. Aquí está diciendo que cuando somos bautizados recibimos la santidad de Cristo. La santidad de Cristo nos cubre. Y es algo tan maravilloso que ahora, a pesar de nuestros pecados, somos blancos tenemos la pureza, ¿no? De la santidad de Cristo que nos cubre. Aquí en Mahahual estoy en un pueblo de pescadores. Ahora hay turismo, pero originalmente Mahahual era de pescadores siempre. Y es apenas que empezó a crecer, y a veces también de vez en cuando me gusta ir a pescar, pero jamás he ido a pescar un domingo por la mañana, por ejemplo, y después llegar directamente a la iglesia a predicar, porque tenemos ese sentido de que pues no voy a presentar la palabra de Dios en ropa de pesca, por ejemplo, ¿no? Y si pensamos así en las cosas de la tierra, pues tampoco vamos a presentarnos de Dios con la ropa de nuestros pecados, ¿no? Y esa es la gran bendición del bautismo, que ya somos revestidos de Cristo, es un cambio de ropa, ya tenemos la pureza de santidad de Cristo mismo, que vivió perfectamente en nuestro lugar, y así podemos presentarnos delante de Dios el Padre sin miedo, sin temor, porque hemos sido lavados en el bautismo. Hay otros versículos que hablan sobre
esto de la ropa del cristiano, del vestimento espiritual. Si por ejemplo Isaías 64 dice que todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, ¿no? Creo que muchos conocen ese versículo y es un pensamiento no muy agradable, pero es la verdad de que todo lo que hacemos tiene pues un poco del pecado, ¿no? De mala motivación o de algo, falta la perfección en nuestras obras, ¿no? Entonces ahí estamos pensando que la ropa que tenemos por naturaleza humana la podemos lavar y lavar y lavar, pero nunca va a quedar blanca y pura como espiritualmente, como Dios pide de nosotros. Así que nosotros no podemos hacer ese lavamiento espiritual por nuestras propias obras porque son trapos de inmundicia. Solo con Cristo, quien nos cubre en el bautismo, podemos ser sus discípulos y luego ir al cielo. Y vemos algo parecido en Mateo 22, la parábola del banquete de bodas. El rey sale e invita a muchas personas a un banquete y los primeros dicen que no. Después él dice, pues, a sus siervos vayan a invitar a todos de la calle, ¿no? Y empiezan a llegar y llegar. Solo que en este grupo que llega, uno llega sin la ropa adecuada para una celebración de bodas, ¿no? Y el rey se le acerca y dice, amigo, ¿por qué llegaste sin el traje de bodas? Y él se queda callado, ¿no? Y entonces, lamentablemente, en este caso, lo echan afuera, que es que no entra en el reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque llegó con la ropa humana, la ropa de su naturaleza humana, y no llegó con la ropa de Jesucristo. No estaba en Cristo, ¿no? No estaba en la fe, en la palabra y en el bautismo. Así que nadie puede simplemente llegar a la fiesta como decida. Tenemos que llegar con la ropa de Cristo al banquete celestial para poder quedarnos así. Entonces ahí vemos tres tipos de personas. Los que dicen que no desde un principio, esos no entran, ¿no? Hay los que sí buscan de Dios y hay los que entran por Jesucristo, pero siempre hay algunos que buscan de Dios, pero sin Cristo, sin la ropa que Cristo nos da en el bautismo, en su palabra. Y ellos no van a poder quedarse ahí en la presencia de Dios. Solamente en Apocalipsis 7, los que están en el cielo, en las túnicas blancas, ¿cómo reciben las túnicas blancas? Dicen que las túnicas blancas vienen porque son lavadas en la sangre del Cordero. Y el Cordero es Jesucristo. La única forma de tener la túnica blanca es por la sangre de Jesús, que derramó por nosotros en la cruz, nos limpia, nos perdona, y así podemos estar con el Señor para siempre. Entonces podemos pensar siempre en este concepto de la ropa, ¿no? Por naturaleza, llevamos puestos trapos de inmundicia, ¿no? Y no podemos llegar al banquete en nuestra propia ropa natural, humana. Pero cuando llegamos en Cristo, con la ropa lavada en la sangre del Cordero, vamos a estar en el mejor banquete de toda la historia, el banquete celestial con Dios por toda la eternidad. Entonces, toda esa idea de la ropa, de ser revestidos en Cristo, es una forma de ver nuestra vida con Dios en Jesucristo. También hay una referencia aquí a Colosenses 2, 12 al 14, dice, cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitados con Él. Un poco de lo que vimos anteriormente, de que el bautismo nos conecta con la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Eso es una fuerza poderosa, nos conecta con Cristo, y como nos conecta con Él, recibimos todos los beneficios de su muerte
y su resurrección para nosotros, que serán el perdón, la nueva vida, la vida eterna, ¿no? Ese bautismo nos conecta directamente con el Señor y su experiencia de la vida y la muerte y la resurrección después. Así que invito a ustedes a recordar su bautismo, ¿no? Recordar el día en que Dios hizo eso tan grande en su vida a través del bautismo. Es algo de mucho consuelo para mí y para todos los discípulos de Jesús, de recordar esa conexión tan fuerte que tenemos con el Señor, ¿no? De que en ese momento nos cambió de vestimenta, nos conectó con su muerte y su resurrección, que la deuda ha sido pagada, que la victoria ha sido ganada eternamente, y todo eso recibimos en esa conexión del bautismo. Así que para algo seguro de nuestras vidas siempre podemos regresar al día en que recibimos el lavamiento espiritual del bautismo. Es casi como un antes y después, ¿no? Si vamos a 1 Corintios 6, en nuestros tiempos hay muchos ejemplos de fotos antes y después. Si es de una persona antes de empezar una dieta y después de terminar la dieta ya bajó, quién sabe, 10 kilos, ¿no? 15 kilos. Ponen una foto antes y una foto después. O también un proyecto del gobierno, a veces les gusta poner cómo estaba antes y cómo está después. En nuestro pueblo ahora están renovando la plaza principal, que pues la verdad estaba un poco triste aquí en nuestro pueblo, no había mucho movimiento, había bastante basura, pero ya limpiaron la plaza, ya pusieron más lugares para familias, el campo de fútbol ya lo acercaron, está muy bonito ahora, y ya cada vez que paso la noche veo que hay mucha gente ahí, hay niños que están jugando deportes, hay familias que están conversando, ¿no? Eso es como un antes y después. Antes había muy poco, estaba un poco feo el lugar, y ahora ha sido transformado. Y eso es lo que habla aquí en 1 Corintios, de que antes, Pablo está hablando a los corintios, dice, antes ustedes eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se acuestan con hombres, ladrones, avaros, borrachos, mal hablados, estafadores. Pero ahora han sido lavados. Ahí está el bautismo también, ¿no? Lavados. En el bautismo han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que el lavamiento del bautismo marca un antes y después en la vida de un discípulo, ¿no? Antes, algunos hermanos ya estaban comentando aquí de sus experiencias antes de su bautismo y de llegar a la fe en Cristo, y cómo han cambiado su vida después, ¿no? Y lo más grande, el cambio más grande es de estar fuera de Cristo y fuera de su salvación, y ahora está dentro del círculo de Cristo y seguros de la salvación eterna, ¿no? Y todo eso en el punto del bautismo, el lavamiento espiritual que Dios nos da. Así que es una gran conexión, ¿no? La palabra es una gran conexión, y siempre recordamos el bautismo, que también es una gran conexión con Jesucristo. Ok, ya estamos llegando prácticamente a la hora. En resumen, vimos aquí que en Juan 15 Jesús dice que conectados a Él, todo es posible, todas las bendiciones de su reino, pero aparte de Él no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, el discípulo siempre tiene que estar conectado a Cristo. Primero, la conexión con Cristo es lo que nos hace discípulos, y luego seguir conectados con Cristo es lo que nos mantiene como discípulos de Jesús. No podemos ni llegar a ser discípulos ni seguir como discípulos si no estamos en Cristo, si no estamos en su círculo, si no estamos conectados a Él en la palabra y el bautismo. Así que cuando ustedes salen a compartir la palabra y a ser discípulos, es lo que
lo principal que tienen que hacer, ¿no? Llevar la palabra, llevar el bautismo para que la gente esté conectada con Jesucristo, su único Salvador. Y así serán revestidos de la santidad de Cristo, moriremos y resucitaremos con Jesucristo y recibirán todos los beneficios de su obra salvadora para ellos, que es principalmente la esperanza de la vida eterna y luego también una vida transformada aquí en esta tierra. Ok. Entonces, eso es un resumen de la lección. Todo eso es por la gracia de Dios, que estamos conectados a Cristo, que somos salvos. Y después, los frutos vienen después, ¿no? Los frutos no hacen la planta, el árbol, sino que el árbol hace las frutas. Así que Dios nos hace árboles en su jardín por su gracia solamente, no por nuestra obra, y las obras vienen después como resultado de la nueva vida que tenemos mediante la fe en Jesús. Ok, con esto hemos concluido la parte principal de la clase esta noche. ¿Hay alguna pregunta o comentario final de parte de ustedes, ya que pasamos por la segunda mitad sobre el bautismo? Grivaldo, por favor. Okay. Bueno, usted y ese es el novio, porque el mismo Juan el Bautista dice, yo lo bautizo en agua, ¿verdad? Pero el que tiene detrás de mí lo bautizará en el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero tenemos mucho bautismo o señalamiento de mucho bautismo ocurrido a través de toda la Biblia ocurrido en agua. Entonces, el bautismo en agua que nos señala Juan el Bautista, que es el que hace él, pero él señala que lo importante es el que nos hará Dios, ¿verdad? Perdón, el que nos hará Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dejamos el bautismo de Juan como en un nivel más bajo o más bajo con respecto al bautismo que nos va a hacer el Señor Jesucristo, o que hizo el Señor Jesucristo a través de sacrificio. Disculpa, no sé si alguien tiene su micrófono prendido, o sea, no escuché muy bien, pero sí, creo que estaba comentando sobre el bautismo y pues sí, gracias. Esta noche es como para empezar con el tema del bautismo, de la conexión con Cristo y hay algunos cursos también que entran profundamente en el tema del bautismo y todo su significado en la palabra de Dios. Perdón, ¿hay alguien que tiene su micrófono prendido? Hay un sonido un poco... ¿Ahora sí me escucha bien? Mejor, pero creo que hay como un sonido. Pastor, no. Disculpe, es el mismo audio de Grivaldo, del hermano Grivaldo. Okay. Creo que hay algo hay algo Grivaldo que está sucediendo ahí. ¿Aló? Sí. ¿Ahora sí mejor? Hermano Grivaldo, creo que sí, ¿no? Hugo García también lo tiene abierto. Sí, ahorita le abrí para decir, puede cerrar, pero yo le mío y sigue sonando ese eco, parece que es del... No, es de Hugo García, ahora sí lo cerraste. Perfecto. Okay. ¿Ahora sí? Ajá. Era ese que estaba abierto. ¿Aló? ¿Ahora sí? No, pero sigue el sonido así como, no sé cuál es exactamente, pero hay un como cuerdas de reloj, pastor, como cuerdas del reloj, el tic-tac del reloj. Sí, es casi como un reloj, quizás, sí. Sí, ese. ¿Ahora sí? ¿Mejor? ¿Aló? Sigue. Si quieren mandarnos un mensaje por el chat, disculpe, pero sí está entrando mucho. Mando el mensaje después. Otro, sí, porque no se escucha. Gracias. Okay. Gracias. ¿Un comentario de Hugo García?
Sí, pastor, no sé si a mí sí me puede escuchar ahí bien. Sí, 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 sí lo escuchamos bien, sí. Bueno, en cuanto al bautismo, tenemos varias aristas. Es un tema muy amplio, muy grande, pero yo lo Sí, podría sí. sintetizar en algo que es importante. El bautismo prácticamente es una declaración pública de nuestro amor a Dios. Es una declaración pública de mi entrega total al Señor. Y cuando nosotros dice que somos revestidos, somos prácticamente nuestra, no es que se quita nuestra naturaleza pecaminosa, sino que somos bautizados y somos injertados del Espíritu Santo y nuestra vida espiritual empieza de cero. Todos nuestros pecados son perdonados y todo, pero ¿a qué naturaleza le alimento más? Y ahí se encuadra y encaja perfectamente cuando dice estar en Cristo. Si estoy en Cristo, mi vida espiritual debe crecer por medio de la oración, el estudio, como le dije en un principio, el estudio y la predicación del Evangelio. ¿No es cierto? Porque si yo dejo de lado esos tres principios y sigo con los delitos, o bien dicho, los apetitos carnales, entonces estoy alimentando mi naturaleza anterior. Y nosotros tenemos que sentirnos gozosos del privilegio que el Señor nos ha dado cuando Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y ya nos dice la palabra de Dios que somos nación santa, pueblo elegido, separado para la obra de Dios, para que pregonemos el mensaje de su amor, de su palabra y en este caso ahora de su pronta venida. Entonces, hay muchas aristas por las cuales tenemos que seguir hablando del bautismo, que ojalá haya alguna clase que hablemos de todas las cosas que podemos aclarar sobre eso, porque es muy importante. Y como digo, para terminar, nosotros somos salvos por gracia y por fe en Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo, porque miren lo que dice fe en Cristo Jesús. O sea, en Cristo enfatiza todo eso, encierra todo. Lo que usted lo grafica es perfecto. ¿Estamos dentro del círculo o fuera del círculo? Y ahí está, el bautismo es eso, mantenernos siempre dentro de Cristo, en Cristo, dentro del círculo. Eso nada más, pastor. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, tiene mucha razón que el tema del bautismo es muy grande, ¿no? Y tendríamos que dedicar varias clases solamente a ese tema. Y en esta noche, más que nada, es lo que estamos viendo, que el bautismo es parte de la conexión con Cristo, ¿no? Porque es que en el bautismo morimos, resucitamos, tenemos la vestimenta que Cristo nos da y su santidad, y pues más que nada queremos ver esa conexión con Cristo en el bautismo, ¿no? Pero de entrar en todos los detalles de la enseñanza sí es un tema bastante grande, y eso es lo que queremos cubrir en otras clases. Pastor, Sí. disculpe la interrupción. Bueno, yo levanté la manita, perdone. Ajá. Bueno, el hermano le falta, pues está empezando seguro los cursos con la Academia Cristo, y le falta pues llevar la materia de sacramentos y la oración, y vemos ahí donde va a comprender la importancia y lo que significa el perdón que nos otorga ese bautismo. Pero yo creo, o sea, en mi humilde opinión, no sé si usted pudiera tratar de buscar en los links de la academia para compartir con el hermano el Catecismo Menor de Lutero. Él ahí podría tener información para ir empapándose de lo que es el bautismo. Sí, Considero mi humilde opinión. sí, con mucho gusto podemos compartir en el grupo un poco más de información sobre el bautismo. Sí, gracias, es buena idea. Disculpe, no vi quién estaba diciendo el último comentario. ¿Fue Adriana? Natalie Hernández. Ok, gracias. Ok, bueno, gracias. Y voy a compartir más con ustedes, pero para no olvidar lo que es el punto, ¿no? Jesús nos escoge, nos elige a nosotros. Estamos conectados a la vid, como ramas a la vid, y aparte de él no podemos hacer nada como discípulos, no podemos ser discípulos ni hacer nada después, ¿no? Todo tiene que estar en Cristo, y eso es su palabra, pero también, como vimos esta noche, invito a todos a seguir meditando en ese tema del bautismo, basado en los versículos que están ahí, que hay una conexión muy fuerte con Cristo en el bautismo también, ¿no? De morir y resucitar, de recibir la ropa de la santidad.
y de la transformación que ocurre en ese momento del bautismo, un regalo glorioso de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Y así hemos concluido la clase de esta noche. Por favor, sigan revisando los mensajes en el grupo de WhatsApp. Siempre dejo ahí la tarea para la próxima clase. Y la próxima clase será el lunes en el mismo horario con la lección 3. Así que les voy a dar el enlace y los invito a revisar el video de la lección 3 y también las preguntas de la hoja de estudiantes para el video y para dar seguimiento al tema también. Muy importante, como digo, para participar en la clase es de ver el video y revisar las preguntas antes de la clase. El lunes, los horarios ya los tienen. También voy a hacer mención muy breve de que al finalizar el curso habrá un proyecto final y les daré más detalles de esto más adelante. Para prepararse bien para el proyecto final es muy bueno asistir a todas las clases, o si no pueden asistir, ver la grabación para dar seguimiento a todos los temas que vamos a dar aquí en el curso de discipulado. Así que hagan el esfuerzo, todo lo que pueden, de estar presentes, o si no, de ver la grabación después de la clase. Bueno, con esto vamos a pasar a la bendición final. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes hoy y siempre. Amén. Amén, pastor. Muchísimas gracias. Amén, pastor. Excelente lección. Buenas noches, Dios hermano. bendiga mucho y los esperamos aquí, mismo canal, misma hora, el lunes. Bendiciones, Gracias, hermanos y pastor. hermanos. Bendiciones, pastor. Feliz fin de semana. Bendiciones. del Feliz fin Y de gracias, semana. pastor. Estuvo hermosa la por su clase. palabra. De nada, Dios bendiga, Dios pastor. bendiga. Gracias, pastor. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Dios bendiga, bendecida noche. Gracias, pastor. Buenas noches. Dios bendiga a los siervos, siervas.